Izuku se encontraba desolado en el campo de batalla, sosteniendo la bella flor, el último regalo de su amada que sacrificó su vida para salvar la suya. Entonces fueron llegando al lugar más alumnos de la clase A junto con héroes profesionales, llamados por los estruendos que la batalla final había provocado momentos antes. Bakugo se acercó a Deku junto con Uraraka, entonces el chico posó su mano en el hombro de su amigo en señal de apoyo. Los compañeros de Izuku se reunieron alrededor de él. Midoriya. Llamó Kirishima, ¿lo lograste, cierto? Sí, lo hice. No esperaba menos del héroe más fuerte, decía Iida alegremente, felicitando a su amigo. Es verdad, pero, Deku, dijo Uraraka, sin poder articular lo que quería decir. Midon, trató de decir Izuku, con un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó a One for All? Preguntó Mineta. Desapareció, junto con el All for One, intervino Bakugou, que tenía una conexión especial con ese don. ¿Qué? Exclamó toda la clase, sin terminar de entender. Cuando eliminé a All for One, perdí mi conexión con el One for All, dijo Izuku con mucho pesar. El resto de la clase no sabía cómo sentirse, pero querían animar a Midoriya. Eso no importa, intervino Yaoyorozu, lo importante es que todos están bien, ¿cierto? Sí, Mirio y los demás tiene algunas heridas, pero no es nada que no se pueda arreglar, aclaró Todoroki. Pero Nagantiol Maiga, dijo con los ojos aguados. ¿Es verdad, dónde está la señorita Kaina? Preguntó Tsuyu. Ella, dijo Izuku, llamando la atención de todos, y rompiendo en llanto de nuevo. Los chicos entonces se fijaron en la flor que Deku sostenía. Nadie sabía cómo reaccionar, no veían por allí a ninguno de sus maestros, lo cual los llenó de angustia, todos se imaginaban lo peor. Muchas al ver la flor supieron lo que había pasado, y también rompieron en llanto, intentaron controlarse para no hacer peor la situación, pero perder a una amiga tan valiosa, que tanto les había enseñado. Primero Midnight y ahora ella, sus corazones se contraían y sus manos temblaban, no esperaban tener otra pérdida así, preferían ser ellos los que estuvieran en el lugar de sus maestros. Shimura por su parte recién se estaba despertando, no se hallaba a sí mismo, lo último que recordaba era la imagen de Midoriya dándole la mano, entonces recordó todo lo sucedido en aquel plano fuera de lo terrenal, por lo que tomó una roca e intentó usar su deterioro. No funcionó. Intentó activar cualquier otro don, pero ninguno salía. Entonces recordó que tenía todavía la fuerza física que los experimentos del doctor le dieron por defecto. Pero ahí tirado, con un panorama desolador, ya sin la voz de su maestro en su cabeza, su deseo destructor había desaparecido, al fin sus pensamientos eran claros, después de mucho tiempo, se llevó una mano al cuello, pero tampoco sintió su habitual irritación. Estaba consternado, ¿en serio Deku estuvo dispuesto a renunciar a su don para rescatarlo? Tenía que averiguarlo, mientras un pensamiento cruzaba su mente. Midoriya. El villano confundido se puso de pie con dificultad y empezó a vagar por el campo de batalla en busca del chico, a quien divisó rápidamente, rodeado de sus amigos y con héroes profesionales en las cercanías atendiendo a los heridos, pero aún así tenía que saberlo, necesitaba hablar con él, por lo que se acercó mientras escuchaba cómo conversaban. Ella, me protegió de All for One hasta el final, y yo no pude salvarla, decía Izuku, aún entre lágrimas, siendo abrazado por Kirishima, quien trataba de apoyarlo en su sufrimiento. No seas tan duro contigo, amigo, hiciste lo que pudiste, además, decía el pelirrojo, pero fue interrumpido por una voz desconcertante para todos. Fue mi culpa, lo lamento, decía Tenko, tratando de articular palabras. No sabía cómo sentirse, pero, por primera vez en su vida quizás, sintió empatía. Ver al chico que lo salvó tan adolorido simplemente no le gustaba, pensó que un perdón era lo ideal, pero claramente no sería bien recibido. Tomura, fue lo único que pudo decir Deku. Shigaraki. Exclamó casi toda la clase, por lo que varios se lanzaron al ataque, pero Bakugo se movió rápidamente con una explosión para interponerse entre sus compañeros y el villano, no le gustaba, pero era lo que su mente pedía. ¿Qué estás haciendo, Bakugo? Preguntó extrañado el representante de clase. Entonces Endeavor haciendo un esfuerzo se lanzó al ataque con un Jet Burn, pero Todoroki también se puso en medio para detener a su padre. Midoriya lo venció, él dirá qué hacemos con Shigaraki. Todos se sorprendieron por el comportamiento del par, pero tenían razón, si alguien tenía derecho a decidir qué hacer con el villano era aquel que lo derrotó. Midoriya tenía mucho que procesar, no tenía cabeza ahora mismo para Shigaraki. Hablaremos después, dijo el chico, regalándole una sonrisa al villano, una bastante triste, pero que quería tranquilizar al recién rescatado. Entonces Endeavor comprendió y le pidió a Tiger y a Jinist que escoltaran a Tomura para que lo aseguraran con un Maiden.
El villano no opuso resistencia, entendió que tendría que esperar para obtener las respuestas que necesitaba, pero estaba dispuesto a tener paciencia y dejar que lo capturaran. Los héroes por su parte atendieron a los heridos y se los llevaron tan rápido como pudieron al hospital central. La clase A entendió el dolor de Izuku, por lo que le dieron su espacio mientras eran trasladados. Ya allí, todos fueron separados para que los atendieran correctamente. Al cabo de una hora, Eri llegó al hospital, desesperada en busca de sus héroes. Y casi a la par, Katsuma Shimano llegó desde una isla al sur de Japón, acompañado de su hermana mayor y su padre. Fue difícil convencerlos, pero ver la gran batalla que sostuvieron los chicos de la UA, sus héroes, los hizo querer ir a apoyarlos como pudieran. El panorama en el hospital era caótico, los profesionales de la salud iban y venían con camillas, las habitaciones estaban por llenarse y se encontraban al borde del hacinamiento. Estoy buscando a ¿cómo se llamaba, hijo? Izuku Midoriya, su nombre es Izuku Midoriya, dijo el menor de los Shimano. La enfermera que los atendió les indicó la habitación en la que estaban, junto con toda su clase y algunos alumnos del Shiketsu como Inasa. El chico apresuró a su familia para ir con su héroe, angustiado por no saber su estado, y después de correr un rato, llegaron a la habitación. Izuku. Irrumpió el pequeño en la habitación con sus acompañantes. Katsuma. ¿Qué haces aquí? Preguntó Deku, sorprendido por la visita. Vimos su batalla por televisión y quisimos venir a ayudar, aclaró la hermana del pequeño. Sí, es lo mínimo que podíamos hacer, completó el padre. Entonces, ¿quién necesita ayuda? Preguntó el pequeño Katsuma, provocando una pequeña sonrisa en Bakugo y Midoriya. El pequeño procedió a utilizar su activación celular en todos los presentes, por pequeñas que fueran sus heridas, para dejarlos como nuevos. Esto lo cansó un poco, pero no era nada que no estuviera dispuesto a hacer por sus héroes. Eri por su parte fue acompañada por amigos de los tres grandes a la habitación de cuidados intensivos, donde unos muy heridos Endeavor y Best Jeanist, acompañados por Manual y Rocklock cuidaban a los tres grandes, Mirko, Hawks, Monoma, Chisaki, el asesino de héroes y Aizawa. La figura de la pequeña fue una sorpresa para él. Tú eres Eri, ¿verdad? ¿A qué viniste, pequeña? Cuestionó el héroe, mostrándose amable con la niña. Tengo que salvarlos, dijo con angustia en su rostro, así que Endeavor la llevó de la mano hasta donde estaban quienes tanto la cuidaron. La pequeña estaba horrorizada viendo cómo sus héroes habían sido terriblemente heridos. Nejire tenía una gran herida en el abdomen, Tamaki estaba desgastado por todas partes, y Mirio era apenas reconocible por su fusión con Rappa y los daños infringidos por el All for One. ¿Alguno de ellos está? Preguntó la pequeña, con temor a la respuesta. No, dijo Jeanist para calmarla. Son todos tuyos. Con la luz verde dada por el héroe, Eri fue uno por uno, rebobinándolos a todos para que se recuperaran. Empezó por los que vio con heridas más graves. Lemillion fue el primero ya que, notablemente, era quien más daño había recibido. Rebobinarlo hizo que los dos cuerpos que habitaban ese ser se separaran, entonces la sonrisa favorita de la pequeña le habló antes de lo que esperaba. Me salvaste de nuevo, Eri, dijo Mirio, esforzándose por abrir los ojos, pero con gran alegría. Ya no sé cómo agradecerte. Simplemente no hagas nada estúpido otra vez. Exclamó la pequeña, rompiendo en llanto y abrazando fuertemente a su héroe. Esto lo sorprendió, pero él se aferró a ella también, muy contento, para la alegría de los héroes presentes. Entonces fue de uno en uno curando a los demás, esperando pacientemente a que despertaran. Eri. Se despertó Aizawa de golpe. ¿Qué haces aquí? Salvando el día otra vez, le sonrió Mirio. Eso quiere decir que, dijo Aizawa viendo a Monoma, dudoso de si Eri podría hacer el milagro, esta vez con el chico que lo dio todo contra All for One, llegando a sacrificar su don. Cuando Monoma despertó, estaba desorientado, pero al ver a los héroes recordó de inmediato lo que pasó, dejando caer lágrimas de sus ojos recordando lo que le pasó, pero Endeavor se acercó para aliviarlo. Toca mi mano, dijo el héroe. El chico obedeció. Ahora usa un poco de mis flamas. Monoma hizo caso, y logró activar el don del número 1 en sí mismo, lo cual lo llenó de mucha alegría, levantándose para abrazar a Eri. Esto la tomó por sorpresa, pero se alegró de igual manera. Una vez todos en la habitación fueron rebobinados, Eri le pidió a Endeavor que la llevara con Deku y el héroe accedió. Cuando llegaron, se encontraron con un padre saliendo de la habitación junto a quienes parecían su par de hijos. Esto los extrañó, pero decidieron ignorarlo y entrar, sorprendiéndose de que todos estaban bien. Deku, ¿estás bien? Dijo la pequeña, notablemente sorprendida.
Sí, un amigo vino a ayudarnos, dijo con una pequeña sonrisa. Pero ya que estás, intervino Bakugo, por favor rebobina a Deku un poco, te lo pido. La petición del chico sorprendió a la clase, pero entendieron su idea, por lo que se sumaron a la súplica. La niña no entendía nada, miró a Deku y este asintió, entonces ella hizo caso y lo rebobinó. ¿Y bien?, preguntó Kaminari. ¿Te sientes diferente?, cuestionó Momo. No, respondió Midoriya. Intenta usar alguno de los tones, el que sea, insistió Ida. Deku trató de usar el látigo negro, intentó flotar, soltar humo, romperse un brazo, cambiar de marcha, acumular energía cinética, algo, pero nada funcionaba. Sin duda alguna One for All era un Kosei tan trascendental que superaba los límites de poderes como el de Eri. La clase se desanimó un poco, pero la pequeña no entendía qué pasaba. Endeavor por su parte se hacía a una idea. La pequeña también estaba extrañada por la ausencia de alguien que le prometió proteger a Izuku con su vida. ¿Dónde está Lady Nagant?, cuestionó la pequeña. La pregunta hundió más a Izuku, ella era lo único en lo que pensaba, pero que alguien más se lo recordara era como una puñalada al corazón. Ella, intentó explicar Bakugo, ella falleció, ¿qué? ¿Pero cómo?, se preguntaba la pequeña, con lágrimas saliendo de sus ojos. Yo no quería que esto pasara, quería que te cuidara, pero, decía la niña con la voz quebradiza. Ella me protegió hasta el final, intervino Midoriya, de verdad que cumplió su promesa, dijo Izuku para sonreírle a la pequeña y aliviar un poco su mal, pero no podía evitar llorar él también, por lo que la pequeña se lanzó a abrazarlo, en una imagen que conmovió a los presentes, que también abrazaron al par. Después de un rato se separaron y Endeavor fue a hacer las gestiones para que los dieran a todos de alta y poder desocupar la habitación. Sin duda habría personas que la necesitarían más. Cuando salieron se encontraron de nuevo a la familia Shimano, pero esta vez el pequeño estaba usando su activación celular en todas las personas que podía, curando a muchos heridos. Sin duda era un gran prospecto de héroe. Todos regresaron a UA, el edificio tenía pocas afectaciones que Cementos estaba arreglando. Cuando llegaron, el director Nezu junto a Present Mic, Ectoplasm, y otros héroes le estaban dando indicaciones a los civiles, quienes estaban eufóricos por la derrota de All for One. Es verdad que los daños en la ciudad eran grandes, pero motivados por la valentía de los héroes, irían a arreglar sus hogares por sí mismos, trabajando en equipo. Los estudiantes pudieron quedarse en sus dormitorios, tranquilos. Todas las clases se juntaron y la alegría fue tremenda, más aún cuando los protagonistas de la batalla descubrieron que Eri había podido regresarle su don a Monoma. Siento lo de Nagant, amigo, decía el rubio con la cabeza gacha. Pude hacer más y, no te preocupes, Monoma, de no ser por ti, nadie hubiera sobrevivido, interrumpió Todoroki, tratando de aliviarlo. Aún así, siento que pude haber hecho más, no lo creo, intervino Bakugo. Hiciste todo lo que tu papel te pedía, fuiste un estelar, dijo con un positivismo raro en él. Monoma abrió los ojos como platos, un poco aguados, y abrazó a sus tres compañeros, algo ciertamente impropio en él. Sigo sin creer que Chisaki te hubiera ayudado a pelear con Shigaraki, decía Amahiki, aún sorprendido. Sin duda fue difícil verlo en el campo de batalla, dijo Mirio, también analítico, pero llegó con intenciones de ayudar y eso es lo que cuenta, declaró, con su habitual sonrisa. Pero Izuku debe estar muy triste por lo de Lady Nagant, intervino Nejire, cabizbaja pensando en la tristeza de su amigo. Es verdad, pero será mejor dejarlo solo un rato y que procese bien las cosas. Y así lo hicieron todos en general. Ni sus compañeros de clase, héroes profesionales, ni siquiera Eri. Nadie volvió a mencionar el tema, durante al menos una semana. Semana en la que lo máximo que hicieron fue atender a Izuku, llamarlo a desayunar cuando era hora, preguntarle si estaba bien, y siempre tener una sonrisa para él cada que se animaba a salir de su habitación. El desdichado Midoriya no hacía más que quedarse en su cama durmiendo, llorando, pensando. No podía aceptar que su amada se había ido. Si tan solo él hubiera sido un poco más fuerte, si no hubiera intentado salvar a Shigaraki la primera vez que All for One se introdujo en su mente. Cualquier decisión que hubiera tomado pudo haber hecho que Nagant sobreviviera, o que su One for All, y por lo tanto All Might siguieran con él, y se pasó pensando en eso unos días. Un día de esos apareció Endeavor acompañado de Hotz y del detective Tsukauchi. Estaban en busca de Midoriya, pero sus compañeros no querían que los héroes perturbaran al chico mientras atravesaba su duelo. Necesitamos hablar con Deku, es muy importante, dijo Endeavor. Midoriya no está en un buen momento, no creo que sea buena idea pedirle lo que sea que necesites, explicó Todoroki. Es sobre Shigaraki, quiere hablar, aclaró Hawks.
Los chicos se quedaron pensando, después de todo Deku lo había salvado, y sí quería hablar con él, pero no sabían si estaba preparado. Entonces una cansada voz irrumpió en la conversación. Tomura, dijo Izuku, iré a hablar con él. No tienes que hacer nada que no quieras, Midoriya, dijo Ida. Es verdad, sigue siendo un villano peligroso, intervino Kaminari. Es cierto, pero cuando la batalla terminó, pudo atacarnos y no lo hizo, explicó Deku. Lo único que hizo fue disculparse, aun sabiendo que Endeavor lo freiría solo con verlo. Tú lo venciste, tú decides qué haremos con él, dijo el héroe flameante. Quiero hablar con él, dijo Midoriya, con la mirada perdida. Nosotros lo acompañaremos entonces, intervino Todoroki. El número 1 no tuvo de otra más que aceptar, por lo que llevó a toda la clase a consigo hacia el Tártaro. Los chicos estaban sorprendidos, ya que para solo haber pasado una semana, la prisión estaba como nueva. Científicos de Island habían estado trabajando para que la prisión estuviera operativa y al máximo de sus capacidades en tiempo récord. La clase A y los héroes fueron escoltados hasta los niveles inferiores de la prisión. Deku fue llevado hacia la celda de Shigaraki, mientras que los demás tuvieron que quedarse en la sala de cámaras, observando la conversación entre ambos, pero sus amigos tenían palabras para él antes de hablar con el villano. Si te dice algo fuera del lugar, lo haré explotar, dijo Bakugo poniendo su mano en el hombro de Midoriya, lo cual sorprendió a los demás. No dudo que lo harás, dijo Izuku esbozando una sonrisa, entrando en la celda. Cuando Deku entró, Shigaraki se sobresaltó, había estado esperando ese momento por toda una semana, y al fin se hacía realidad. Izuku por su parte seguía con un semblante triste y apagado, por lo que tomó la silla y se sentó, denotando un aura cansada y desanimada. Cuando se sentó ambos se miraron a los ojos, pero ninguno sabía por dónde empezar, había tanto que decir, pero era difícil saber cómo. Habló primero Shigaraki, yo lo siento por lo de tu chica, no era mí, lo sé, interrumpió Izuku, no fue tu culpa, claro que lo fue, era mi cuerpo el que se estaba moviendo. Pero All For One te estaba controlando, ¿no es así? Es verdad, pero todo el daño que le hice a tus amigos, Bakugo, el chico rubio de ojos extraños, All Might, todos ellos tomaron decisiones, hicieron lo que creyeron necesario para detener a All For One, y después de todo lo conseguimos. ¿Pero a qué costó? Tu poder, el One for All, desapareció, sí, pero también lo hizo el All for One, y aquí estás, sobre eso te quería preguntar, dijo sorprendiendo a Izuku. Cuando estábamos allá, sea lo que sea que haya sido eso, tú me salvaste. Después de todo lo que hice, debías dejarme allí a morir con All for One, pero, ¿me salvaste? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un héroe, Tomura, y sí, perdí mi poder, pero un héroe tiene poder para salvar a niños que sufren, y, decía empezando a romper en llanto, tenías la cara de alguien que quería ser salvado, esto impactó de gran manera a Shigaraki, no concebía a un héroe así. Si alguna vez quiso destruir a All Might y a los héroes era porque aborrecía a aquellos que creían que podían salvar a todo el mundo, pero, por un momento, al ver cuán desesperado por salvarlo estaba, Midoriya lo hizo sentir especial. Cuando era niño, ningún héroe me tendió la mano. Todo el mundo me ignoró, el único que me tendió la mano fue mi maestro. Alguien una vez me dijo que los héroes no pueden llegar a todos lados, hay gente a la que no vamos a poder alcanzar. Creo que tú solo necesitabas a alguien que se esforzara un poco por llegar a ti. No te correspondía. Los héroes deben ser entrometidos, dijo cada vez más sonriente Izuku, impactando más a Shigaraki. Pero sin tu poder no vas a poder salvar a nadie más, dijo Shigaraki, agachando la cabeza. Tienes razón, y la verdad sí quería ser el número 1, ser el símbolo de la paz, y salvar a todo el mundo con una sonrisa, decía Izuku viendo su mano, con gran pesar. Pero nada de eso es mejor que haberte salvado, y que estés bien, dijo dejando caer lágrimas de sus ojos. Shigaraki no sabía cómo reaccionar a esto. Solo con pocas palabras y con buenas intenciones, Deku estaba desmontando todo en lo que Tomura siempre creyó, eso lo puso a pensar más todavía. Del otro lado de las cámaras los chicos y los héroes veían cómo Izuku penetraba en la armadura emocional de Shigaraki, y no pudieron evitar conmoverse. Ese chico, dijo Endeavor, le hará mucha falta al heroísmo, dejó caer una lágrima. Los demás estaban también muy sentimentales, pensar que Izuku renunció a su Kosei, el más especial de todos, renunció a su sueño de convertirse en el héroe número 1, todo para salvar a alguien como Shigaraki, sin duda era algo que él haría. El tiempo que le dieron a Midoriya con Shigaraki se terminó, así que abrieron la puerta y le pidieron que saliera, a lo que él solo asintió y se dirigió a la puerta. Espera, dijo Shigaraki llamando la atención de Midoriya, ¿volverás?
Claro que sí, todavía hay muchas cosas de las que quiero hablar contigo, y que me cuentes todo lo que tienes por decir, dijo Izuku, regalándole una sonrisa como las de antes a Tomura. Este se sorprendió y esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero que denotaba su estado. Gracias a Izuku ahora estaba mucho mejor.